La resurrección no fue el primer milagro del cristianismo. Fue el último en aparecer. Te enseñaron que Jesús venció a la muerte como nadie antes que Él, que volver de la tumba lo convertía en alguien único, imposible de repetir. 20 siglos de obediencia se construyeron encima de esa sola palabra, único. Esta noche abrimos el archivo y ponemos 6 cuerpos sobre la mesa, 6 dioses que volvieron de la muerte siglos antes de que se escribiera el primer evangelio. 5 de ellos se parecen mucho a Jesús, uno de ellos es idéntico. ¿Listo para mirar? Empecemos por lo que realmente te enseñaron de niño. Dentro del cristianismo, la resurrección no es un milagro más entre otros, es el fundamento. Sacas esa piedra de la base y todo el edificio se derrumba. Sin tumba vacía no hay fe, no hay iglesia, no hay promesa de vida eterna. El propio Pablo lo dijo sin rodeos: si Cristo no resucitó, entonces todo lo demás también está vacío. Por eso esta historia se te vendió como algo sin precedentes, prueba de que ese hombre de Galilea rompió por completo con toda la historia religiosa humana anterior. Detente un segundo en esa frase, sin precedentes, porque un investigador serio no acepta una frase así sin más. La verifica, y verificarla solo requiere una pregunta incómoda. En el mundo mediterráneo del primer siglo, ¿era realmente algo nuevo un Dios que muere y regresa a la vida? Abre el archivo. Mira Egipto, Grecia, Mesopotamia, Siria, Fenicia, Canaán. Lo que encuentras no es una excepción, es un patrón, una fórmula divina que se repitió cultura tras cultura mucho antes de que nadie se la aplicara a un predicador judío. Un Dios que baja a la muerte y regresa. Un Dios que se despide en otoño y vuelve en primavera. Un Dios cuyo regreso primero se llora y después se celebra. No una vez, no 2 veces, decenas de veces, en decenas de pueblos, siglos antes de que existiera el primer evangelio. Y aquí está la parte que casi nadie te cuenta. Al principio, esa muerte y ese regreso no eran historia, eran agricultura. La semilla que se entierra, muere bajo tierra y regresa convertida en planta. La resurrección empezó siendo una metáfora de la cosecha, un símbolo de fertilidad tan antiguo como el arado mismo. Así que la pregunta ya no es realmente si Jesús resucitó o no. La pregunta es por qué la institución religiosa te juró que Él era el único, cuando el archivo está lleno de cuerpos que volvieron antes que Él. Esta noche vamos a poner 6 sobre la mesa, uno por uno. Y te adelanto algo ahora mismo. El número 4 no es solamente parecido, es idéntico. Antes de abrir el primer expediente, quiero hacerte una pregunta directa a ti, que me estás escuchando ahora mismo desde algún país de habla hispana. Este tipo de investigación histórica llega distinto según de dónde vengas, según qué tradición religiosa haya marcado tu infancia, y me interesa genuinamente saberlo. Déjame en los comentarios el país desde el que ves este video, porque el patrón que vamos a desarmar hoy no respeta ninguna frontera. Se repite prácticamente igual en templos de Egipto, de Grecia, de Mesopotamia, y como vas a ver, incluso dentro de la propia Biblia. Vamos con el primero. Egipto, Osiris. Osiris nos lleva más de 2000 años antes de Cristo. Está en el centro mismo de la religión egipcia, y es un dios asesinado. Osiris gobernaba con justicia. Su hermano Set ardía de envidia. En un banquete, según la versión más famosa, Set lo engaña para meterlo en un ataúd y lo arroja al Nilo. Cuando su esposa Isis recupera el cuerpo, Set ataca de nuevo, esta vez cortándolo en 14 pedazos y esparciéndolos por todo Egipto. Isis encuentra casi todos. Uno solo se pierde para siempre en el río, y tiene que reconstruirlo de otra manera. Guarda ese detalle, porque incluso la resurrección más antigua de todo este archivo no fue perfecta. Un dios muerto, un cuerpo desmembrado, piezas esparcidas por el mundo. Isis recorre la tierra pieza por pieza y lo reconstruye con vendas, ritual y magia. Osiris regresa, no como fantasma, sino como un dios que venció a la muerte. Aquí necesito ser honesto contigo, porque en este archivo no inflamos nada. Osiris no vuelve a caminar por las calles de Egipto como si nada hubiera pasado.
resucita, pero hacia un rol completamente distinto. Se convierte en Señor del inframundo, juez y Rey de los muertos. Su victoria sobre la muerte no lo devuelve a esta vida, lo corona en la siguiente. Pero mira lo que esa victoria promete, porque el egipcio que moría no enfrentaba la muerte solo, se identificaba directamente con Osiris. En los textos funerarios, al muerto se lo nombraba literalmente Osiris, seguido de su propio nombre. La lógica era brutalmente simple. Si el dios venció a la muerte, tú también puedes vencerla uniéndote a él. Vida eterna para el seguidor, garantizada por un dios que ya hizo el viaje a través de la tumba y salió del otro lado. ¿Te suena familiar? Y debajo del mito hay tierra, literalmente. Osiris era un dios de la vegetación. Su piel se pintaba de verde, el color del brote nuevo. En sus templos construían lo que llamaban camas de Osiris, moldes con la forma del dios, rellenos de tierra y semillas de grano, regados hasta que germinaban. El cuerpo del dios muerto cubierto de brotes verdes. La resurrección otra vez era la cosecha. Cada año, cuando el Nilo se retiraba y la tierra volvía a dar trigo, Egipto celebraba el regreso de Osiris. Fue un sacerdote griego, Plutarco, quien dejó escrita la versión completa del mito. Cada año, en el mes de Kiak, los templos reescenificaban la muerte y el regreso del dios. Primero el duelo, los cantos fúnebres, la búsqueda del cuerpo, después la alegría del regreso. Duelo después celebración. Siglos antes de que nadie hubiera oído hablar de la Semana Santa. Antes de seguir con el segundo cuerpo sobre la mesa, quiero pedirte algo directamente. Si este tipo de investigación te está resultando tan revelador como me resultó a mí la primera vez que armé todo este archivo, dale like a este video y suscríbete al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de análisis con la misma profundidad cada semana. Dicho esto, seguimos porque apenas estamos empezando. Segundo, Grecia, Dioniso. Si crees que Dioniso era solamente el dios de las fiestas y el vino, es porque nadie te contó cómo murió. En una de sus tradiciones más antiguas, la órfica, Dioniso no nace una sola vez. Nace, muere y vuelve a nacer. De niño, los titanes lo atraen con juguetes, lo atrapan, lo despedazan y se lo comen. Ahí está otra vez esa escena, un dios desmembrado, la misma huella que acabamos de ver con Osiris. Pero según el mito, su corazón sobrevive, es rescatado, todavía latiendo, y de ahí Dioniso vuelve a la vida. Por eso los griegos lo llamaban el 2 veces nacido, un dios que atravesó la muerte y regresó de ella. Y esa no fue su único roce con la muerte. Su madre mortal, Sémele, muere fulminada antes de poder dar a luz, y Zeus rescata al niño no nacido y lo cose dentro de su propio muslo hasta que está listo para nacer, nacido de una madre muerta y de un dios. Vida saliendo de la muerte, 2 veces. Y cuando Zeus fulmina a los titanes con un rayo, se dice que la humanidad misma surge de sus cenizas, cargando, según los órficos, la culpa de haber devorado al dios, una naturaleza humana caída, siglos antes de que nadie la llamara pecado original. Detente aquí porque esto no era un cuento para dormir, era religión de salvación. Alrededor de Dioniso creció uno de los grandes cultos mistéricos del mundo antiguo. Y en palabras simples, un culto mistérico era un club secreto que prometía un premio después de la muerte, no filosofía abstracta, sino una vida eterna feliz y garantizada para quien se uniera al dios. Los arqueólogos han encontrado tablillas de oro enterradas con los iniciados, con instrucciones para el alma en el inframundo y la promesa de que dejaría de ser mortal para volverse divina. Siglos antes de Cristo, ya había creyentes enterrados con su boleto al paraíso en la mano. Y el vino tampoco era decoración. Dioniso era el dios de la vid, la planta que se poda hasta parecer muerta en invierno y regresa a la vida en primavera. Resurrección otra vez a través de la agricultura, y el vino que producía se trataba como la presencia misma del dios. Beberlo era, en cierto sentido, recibir al dios dentro de ti. Un dios de la vegetación, muerto y renacido,
cuyos seguidores beben algo que es su cuerpo o su sangre para unirse a él. No digo que uno copió al otro palabra por palabra. Señalo el molde. El molde ya estaba ahí desde mucho antes. Tercero, Mesopotamia, Tamuz. Este es el más antiguo de todo el archivo. Tan antiguo que su nombre aparece en tablillas de arcilla desde el mismo momento en que se inventó la escritura, miles de años antes de Belén. Tamuz, o Dumuzi para los sumerios, era un dios pastor, esposo de la gran diosa Inanna, a quien los babilonios llamaban Istar. El mito es material de pesadilla. Inanna desciende al inframundo, al reino de su hermana, la reina de los muertos. Para llegar atraviesa 7 puertas, y en cada una le quitan algo, una joya, una prenda, un símbolo de poder, hasta quedar desnuda frente al trono de la muerte. Y ahí muere. Cuelgan su cadáver de un gancho, como carne. La rescatan, sí, pero el inframundo no deja salir a nadie gratis. Exige un sustituto, alguien que ocupe su lugar entre los muertos. ¿A quién entrega ella? A su propio esposo, Tamuz. Y aquí está el detalle que convierte todo esto en un calendario escrito en el cielo. Se cierra un trato. Tamuz pasa medio año bajo tierra, en la muerte, y medio año arriba, con los vivos. Cada año baja, cada año regresa. ¿Y qué ocurre arriba mientras el dios pastor yace muerto bajo tierra? Sequía. Los campos se marchitan, y cuando regresa, vuelve el verde. La resurrección otra vez es el calendario agrícola con rostro de Dios. Hasta aquí podrías decir, está bien, es un mito lejano, exótico, sin ninguna relación con lo que tú conoces. Prepárate, porque ahora viene la prueba que ningún sermón de domingo de resurrección te va a dar. Este culto no era algo externo y ajeno, estaba adentro. La propia Biblia hebrea lo documenta directamente. En el libro de Ezequiel, el profeta describe con horror lo que ve en una puerta del templo de Jerusalén. Mujeres sentadas ahí, llorando por Tamuz. Léelo de nuevo. Dentro del templo, mujeres lloraban a un Dios que había muerto, esperando su regreso. El mismo patrón exacto, duelo por el Dios muerto, seguido de celebración por su vuelta, escrito en la propia Biblia, siglos antes del Nuevo Testamento, ocurriendo en el corazón mismo de Israel. La tradición que terminó produciendo la resurrección de Jesús no creció aislada de este patrón. Vivió justo al lado, en la puerta de su propio templo. Y queda un rastro todavía más silencioso. Abre hoy un calendario judío y mira el 4º mes. Se llama Tamuz. El nombre del Dios pastor que muere y regresa quedó incrustado para siempre en el calendario del pueblo de la Biblia. Un fósil lingüístico de un Dios que la teología oficial preferiría que olvidaras. Y ahora llega el número 4, el que no es solamente parecido a Jesús. Es idéntico. Frigia y Roma, Atis. Este es el que te prometí en el título, el idéntico. Y voy a hacer algo que la mayoría de los canales no hace, jugarlo completamente limpio, porque la verdad sobre Atis es más incómoda contada con honestidad que exagerada. Atis era el amado de Cibeles, la Gran Madre, una diosa antigua de Anatolia. Su culto llegó oficialmente a Roma en el año 204 a.C., 2 siglos antes de que naciera Jesús, ya instalado en el corazón mismo del imperio. El mito es sangriento. Atis, un joven pastor hermoso, enloquece, se mutila bajo un pino y muere. Cibeles, la Madre Divina, lo llora sin consuelo. El pino se vuelve sagrado. Guarda esa imagen, una Madre Divina cargando el duelo por su hijo muerto. ¿No la has visto antes, tallada en mármol en casi cualquier iglesia? Pero lo que realmente impacta no es el mito en sí, es el calendario. Cada primavera, alrededor del equinoccio, Roma celebraba lo que era básicamente la propia Semana Santa de Atis. No exagero para dar efecto, esa era literalmente su estructura. Un día llevaban el pino sagrado con la imagen del Dios muerto atada a él, un Dios muerto sobre un árbol. Después venía el día de la sangre, duelo, sacerdotes que se azotaban y sangraban por el Dios caído. Y después la explosión, la hilaria,
el día de la alegría, celebrando su regreso. Duelo, sangre, después alegría, exactamente en el mismo lugar del calendario donde hoy cae tu Semana Santa. Y para los seguidores existía un rito llamado el taurobolio. El iniciado bajaba a un foso y encima de él degollaban a un toro. La sangre lo empapaba por completo. Salía de ese foso, según las inscripciones, renacido, lavado en la sangre, nacido de nuevo. Detente en esa frase, lavado en la sangre, nacido de nuevo. ¿Cuántas veces escuchaste exactamente ese lenguaje dentro de una iglesia cristiana? Ahora la honestidad que te prometí, la parte que ningún canal fácil te da. Los textos que describen a Atis literalmente resucitando son tardíos. Algunos ya son de la era cristiana. Una versión barata de este video se detendría aquí y diría simplemente resucitó al tercer día. Fin de la historia. Yo no, porque la verdad honesta es en realidad peor para la versión oficial. Significa que Atis y Cristo no están separados por siglos. Están resucitando al mismo tiempo. En la misma Roma, lado a lado, dos salvadores de primavera, cada uno con un Dios muerto. Una madre en duelo, sangre, una semana de luto y un día de alegría, compitiendo por los mismos conversos en las mismas calles. Y no lo digo yo, lo dijeron ellos mismos. Los padres de la iglesia vieron el parecido y entraron en pánico. Justino Mártir, en el siglo II, tuvo que recurrir a una excusa desesperada. Dijo que los demonios, para confundir a los fieles, habían copiado por adelantado los misterios cristianos, plantándolos dentro de los cultos paganos antes de que el cristianismo siquiera llegara. Léelo con calma. La iglesia primitiva no negó el parecido con Atis. Lo admitió, y después le echó la culpa a los demonios. Nadie construye una defensa así, a menos que el parecido sea imposible de ocultar. Un detalle más antes de cerrar este cuarto expediente, por si todavía crees que la distancia entre ellos es grande. El santuario donde se derramaba la sangre del toro sobre los iniciados de Cibeles estaba sobre una colina en Roma. Hoy, esa colina se llama Vaticano. Bajo la basílica más importante del cristianismo, los arqueólogos encontraron los altares del mismo culto que Jesús, supuestamente, vino a reemplazar. Quinto, Fenicia y Grecia, Adonis. Empecemos por su nombre porque ya te dice casi todo. Adonis viene de la palabra semítica Adón. ¿Y sabes qué significa Adón? Significa Señor. Léelo despacio. Siglos antes de Cristo, en la costa de Fenicia, la gente ya lloraba y celebraba a un Dios cuyo nombre significaba literalmente el Señor. Un Señor que muere y regresa. Y aquí está lo que amarra todo este archivo. Adonis no es un Dios nuevo. Es el mismo Tamuz que ya pusimos sobre la mesa, cruzando el mapa. El dios sirio del que hablaba Ezequiel, adoptado por los fenicios y después por los griegos, cambiando de nombre pero no de historia. El patrón no solo se repite, viaja, caminando de cultura en cultura con ropa nueva. La versión griega es la más conocida. Adonis, de una belleza imposible, nace de un árbol de mirra. Guarda esa palabra, mirra. Ya volvemos a ella. Afrodita se enamora de él, y mientras caza, un jabalí salvaje lo mata. De su sangre derramada nace una flor, la anémona. La diosa lo llora sin fin, pero él no se queda muerto. Igual que Tamuz se cierra un trato. Adonis pasa parte del año en el inframundo con la reina de los muertos, y parte del año arriba, con la diosa del amor. Abajo y arriba, muere y regresa. Otra vez el calendario agrícola disfrazado de romance divino. ¿Y cómo lo adoraban? Aquí el simbolismo es tan transparente que casi resulta gracioso. En la fiesta llamada las Adonias, las mujeres plantaban lo que llamaban los jardines de Adonis, macetas pequeñas con semillas que germinaban increíblemente rápido y se marchitaban en pocos días. Plantaban la vida acelerada del dios, lo veían morir en la maceta y lo lloraban ahí mismo. Resurrección sin ningún disfraz, directamente jardinería. Y había algo más en Biblos, en la costa fenicia. Cada primavera bajaba un río desde las montañas teñido de rojo,
y la gente decía que era el agua manchada con la sangre de Adonis. El escritor Luciano describió a toda la ciudad de luto por el dios muerto, para anunciar días después que había vuelto a la vida. Mira el patrón otra vez porque es contundente. Un dios llamado el Señor, nacido de un árbol de mirra, muerto y devuelto a la vida cada primavera, llorado por mujeres, adorado con un rito de siembra y cosecha. Y esa mirra que te pedí recordar es, precisamente, uno de los regalos que el Evangelio dice que recibió el niño en Belén. Sexto, Canaán y Baal. Este último no vino de lejos. No hace falta cruzar el mar para encontrarlo. Vivía en el propio patio trasero de la Biblia. Era el vecino, el rival, el enemigo número uno del Dios de Israel. Y otra vez empieza por el nombre. Baal significa Señor, dueño, igual que Adón, igual que Adonis, otro dios muerto y resucitado, cuyo título significaba literalmente el Señor. Van dos señores que mueren y regresan siglos antes del que tú conoces. Las tablillas de la ciudad de Ugarit, escritas más de 1000 años antes de Cristo, cuentan su historia, y es la misma canción. Baal, el dios de la tormenta que trae la lluvia y la fertilidad, se enfrenta a Mot. ¿Y quién es Mot? Mot es la muerte misma, literalmente, un dios llamado muerte. En ese duelo, la muerte se traga a Baal. Baal muere, desciende a la garganta del inframundo. Y en el momento en que el dios de la lluvia está muerto, ¿qué cae sobre la tierra? Sequía, hambruna, tierra agrietada. Entonces su hermana, la diosa Anat, sale a buscarlo, lo rastrea, enfrenta a la muerte y la destruye. Pero mira cómo la destruye, porque aquí cae la última máscara. El poema dice que Anat corta a Mot con una espada, lo esparce al viento, lo quema en fuego, lo muele en un molino y lo siembra en el campo. ¿Captaste eso? Mata a la muerte exactamente como se procesa el trigo en la cosecha. Cortado, aventado, molido, sembrado. Y en el momento en que la muerte cae, Baal vuelve a la vida. Regresa la lluvia, la tierra vuelve a dar fruto. Esto no es una lectura moderna forzada sobre material antiguo, está escrito exactamente así en la tablilla, con esas palabras. El poeta antiguo te lo dice sin rodeos. La resurrección del Dios es el ciclo del grano. Lo que 5 dioses vinieron insinuando, Baal lo dice en lenguaje llano. Y este Dios no era ningún extraño para la Biblia, todo lo contrario. Baal es el gran rival de Yahvé de punta a punta del Antiguo Testamento. Contra sus profetas compite Elías en el Monte Carmelo. Por seguirlo, Israel es acusado una y otra vez de prostituirse. Según el propio lenguaje del texto, el Señor que muere y resucita no era ningún Dios lejano. Era el Dios del principal competidor de Israel, adorado en la misma tierra donde, siglos después, otro Señor moriría y resucitaría. Sexto cuerpo sobre la mesa, y con él se cierra el círculo. 6 dioses, 3 continentes, 3000 años, un solo patrón, y todos anteriores al predicador de Galilea. Ahora la pregunta ya no es cómo, es por qué. ¿Por qué la mente humana sigue fabricando una y otra vez exactamente al mismo Dios? Para responder eso, solo hay una persona que vale la pena llamar al banquillo, Baruch Spinoza, filósofo del siglo XVII, expulsado de su propia comunidad por pensar demasiado, por hacer en voz alta las preguntas que nadie quería escuchar. No lo llamamos aquí para defender a Jesús, y tampoco para atacarlo. Lo llamamos porque él explica, mejor que nadie, la máquina que acabas de ver funcionar 6 veces seguidas. Empecemos por su idea más radical. Dios y la naturaleza son la misma cosa. No hay un señor con barba sentado afuera del universo, entrando de vez en cuando para romper sus propias reglas. Para Spinoza, la naturaleza no hace excepciones. No existen los milagros, porque un milagro significaría que la naturaleza se contradice a sí misma. Y si eso es cierto, entonces un Dios que literalmente muere y vuelve a la vida no prueba absolutamente nada. Es una historia, un relato que la mente humana se sigue contando a sí misma. Y ahí aparece la verdadera pregunta, la que sostiene todo este episodio. Si nadie en realidad resucita de la muerte,
¿Por qué la mente humana sigue fabricando en Egipto, en Grecia, en Sumer, en Fenicia, en Canaán, exactamente al mismo Dios que muere y regresa? La respuesta de Spinoza cabe en una sola palabra: miedo. Lo escribió sin suavizarlo. La superstición nace del miedo, y sobre todo del miedo más grande que existe, el miedo a la muerte. El ser humano vive oscilando entre el miedo y la esperanza, y en ese espacio está dispuesto a creer casi cualquier cosa que le prometa un rescate. ¿Y qué ve un ser humano asustado a su alrededor? Ve que el invierno siempre vuelve a convertirse en primavera, que la semilla enterrada siempre vuelve a germinar. Y de esa esperanza, sacada directamente del calendario agrícola, construye su promesa: si el grano regresa, yo también regresaré. La muerte no es el final. El Dios muerto resucita y hará lo mismo por mí. Por eso el mismo Dios aparece en todas partes, no porque exista una única revelación verdadera escondida detrás de un montón de copias, sino porque la misma causa produce el mismo efecto. La misma naturaleza humana, cargando el mismo miedo, mirando de frente el mismo invierno, construye la misma historia. Los 6 dioses no son 6 copias de una sola verdad. Son 6 salidas de una sola máquina, una mente humana asustada, mirando la muerte y el campo congelado. Y aquí es donde Spinoza se pone realmente incómodo, porque